Cosme, estamos al pendiente con este asunto. Gracias y muy buenos días. Esta mañana en el estudio de Primero Noticias está el secretario de Salud del Gobierno Federal, el doctor José Ángel Córdoba. Doctor, ¿cómo le va? Secretario, muy buenos días. Bien, Carlos. Y nos trae para presentarnos en primicia un asunto que es fundamental para entender el tema del narcotráfico y su penetración en México, que es la encuesta nacional sobre las adicciones, una encuesta que recapitula cómo ha estado, sobre todo, el consumo de droga y en alguna medida la oferta de droga a los ciudadanos en los últimos 5 años, ¿correcto? Así es. ¿Cuál es el panorama? ¿Estamos peor? Bueno, evidentemente ha habido un incremento tanto en la oferta como en el consumo de las drogas. En esta encuesta se conoció que entre más temprana sea la exposición, más posibilidades hay de consumir, que este riesgo o más exposición es mayor entre los jóvenes de 12 a 25 años, hasta en un 43%, que entre aquellos que tienen 26 y 34 años es un 24%, que la droga a la que se está más expuesto es la marihuana, y en la mayoría de los casos marihuana regalada a los jóvenes. Entonces es una forma de engancharlos para que después continúen utilizándolo. Además, que el porcentaje de ambos sexos, en los sexos para progresar en cuestión al uso o abuso de la droga, el 13% progresa de la experimentación al uso frecuente, igual en hombres que en mujeres, aun cuando las mujeres están menos expuestas. Cuando son expuestas, el consumo es igual que los hombres. O sea, la situación es evitar que tengan pues ese contacto o que adquieran ellos la resiliencia, el rechazo para no utilizarlo. 2% de los varones progresa hacia la dependencia y 1.2% de las mujeres progresa hacia la dependencia. Además, en aquellos jóvenes que viven en familia, así sea uniparental, el 71% no les han ofrecido drogas. O sea, es un factor protector, digamos. La familia. La familia. Como el hecho también de estar en las escuelas, es un factor protector. Mientras permanecen en las escuelas, el riesgo de que caigan en las drogas es mucho menor. Cuando abandonan las escuelas, más del 50%. ¿Abandonan las escuelas quiere decir la hora de la salida o dejar de estudiar? Dejar de estudiar. Entonces aumenta mucho más ese riesgo. Hay otros riesgos que están asociados también a que haya familiares o amigos que consuman drogas. Cuando los padres consumen drogas, aumenta el riesgo hasta en un 4.4% o 4.4 veces, pero cuando es un amigo cercano el que consume drogas, el riesgo aumenta hasta 10.2 veces. Entonces esto quiere decir que hay un enganche ahí. También es nuevamente... O sea, si tengo un amigo que consuma drogas, es 10 veces más probable que yo consuma a que si no lo tengo. Así es. Y nuevamente en todos los datos queda muy claro que conforme las generaciones van avanzando, el riesgo para la experimentación es mucho mayor. Por ejemplo, los nacidos entre el 1942 y el 56, la oportunidad de pasar a la experimentación al uso fue de 22%. De los del 57 al 71 del 25% y ya de los del 72 al 83 del 31%. ¿Pero qué quiere decir eso? Porque hay más exposición, hay más oferta, hay más facilidad. Hay más droga en la calle. Hay más droga en la calle. Ahora, en cuanto a las drogas, ¿cuál fue la que aumentó más? La que aumentó más en consumo fue la cocaína en cuanto a las drogas ilegales. Eso es terrible. Realmente... Bueno, es una droga... Todas son malas, pero esa es salvaje. Devastadora, sí, por supuesto. El consumo de drogas, por ejemplo, aumentó de 5.03 a 6% de la población en general, y de 4.6 a 5.5 cuando estamos hablando de drogas ilegales. ¿Sí? Para ponerlo en aterrizado, secretario, ¿cuántos consumidores había hace 5 años en México y cuántos hay ahorita? Estábamos hablando, incluyendo experimentadores y todo aquel que toma. 3,5 millones que han tenido algún contacto con alguna droga. ¿Y ahorita? Esto aumentó aproximadamente 1 millón más. 1 millón. Sí. Ahora, en 5 años creció, digamos, 30% el número de consumidores en México. Aproximadamente. Aunque los adictos crónicos representan aproximadamente una población de 0,5 millón de personas. Ahora, ¿desde qué edad un niño consume drogas? ¿Un niño o una niña? Bueno, en la encuesta desde los 12 años. Y es mucho más peligroso. ¿Qué droga, precisamente. Básicamente, bueno, puede ser sustancias adictivas legales, como alcohol o como tabaco, en lo cual, entre paréntesis, un jovencito que fuma a esas edades tiene 14 veces más riesgo de consumir marihuana, o uno que abusa del alcohol a esas edades tiene 16 veces más riesgo también. Entonces, son sustancias adictivas inductoras. Ahora, sigue habiendo una diferencia entre la frecuencia es mayor en los hombres que en las mujeres. En global, es 4.6 hombres por una mujer.
Pero cuando te vas a los grupos de edad más jóvenes, casi se asemeja, casi se iguala. O sea, la nueva generación, hombres y mujeres, son consumidores de drogas por igual. Prácticamente. En cuanto a que hay menos exposición, pero cuando tienen exposición consumen prácticamente. ¿Y en estos últimos 5 años ha crecido más en hombres o ha crecido más en mujeres? Ha crecido más en mujeres. En mujeres prácticamente se duplicó, de 1.23. ¿El número de mujeres consumidoras de drogas se duplicó en los últimos 5 años? Sí, aunque la proporción es más baja que la de hombres. Pero se duplicó de 1.23 a 2.5 y en los hombres de 5.1 a 6.1. Entonces fue menos el incremento en el caso de los hombres proporcionalmente que en las mujeres. Históricamente ha sido la marihuana la droga de primer acceso. Sí. Pero últimamente, bueno, pues sobre todo a las poblaciones más jóvenes, en los antros, en bares, discotecas, las pastillas es lo que está ofertándose. ¿Cuál es hoy por hoy la droga de primer acceso? La de primer acceso ilegal es la marihuana. Sigue siendo alcanza hasta un 4.4%, seguida de la cocaína con un 2.5%, los inhalables en 0.7%, posteriormente las metanfetaminas 0.5%, los alucinógenos 0.4% y finalmente la heroína un 0.2%. ¿Distingue clases sociales, niveles socioeconómicos? No, aquí prácticamente fue una encuesta además aleatoria, se hizo en más de 50,000 viviendas y de esto además vamos a tener en un par de meses el desglose por estado, que es muy importante para reconocer el problema que cada estado tiene. ¿No hay una cifra negra ahí, secretario, de quien haya consumido drogas y no lo confiese? Por supuesto. Tuvimos un 23.7% o de negación a respuestas o de respuestas no creíbles. Que estas se están volviendo a hacer las encuestas porque precisamente para los estudios estatales no tendría valor. Consideraban cuando es una proporción muy alta de gente que no contestó. De hecho, hubo 2 estados en donde no se pudo levantar la encuesta cuando se estuvo haciendo de manera general. ¿Por? Que fue pues por el estado que estaba la cuestión del narcotráfico, básicamente en Baja California y en Sinaloa. Se tuvo que diferir. O sea, a estas cifras alarmantes faltan no más Sinaloa y Baja California. Faltaría pues conocer exactamente los detalles de cada uno de los estados. ¿Cuáles son de los estados que existen los peores en esta materia? Bueno, este dato específico lo vamos a tener, como te decía, dentro de 2 meses. Sí hay estados que se han distinguido por mayor consumo en el número, no tanto en la proporción, por el número de habitantes que tienen, como puede ser el caso del Distrito Federal. Por ahí el chiste es ponerlo en proporción de la población para que se vea de qué tamaño es el problema. Eso es lo que estamos trabajando. Este estudio lo hicieron en conjunto, la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Salud Pública, el Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz, y también, el recuento de los datos. Secretario, 2 asuntos muy importantes. ¿Está más barata la droga en la calle? Bueno, el problema es que se los están regalando. No nada más es que esté barata, los están enganchando. Hasta un 17% de los jóvenes que experimentaron con marihuana se las habían regalado. ¿Y la calidad de la droga? Bueno, eso sí, no podría decírtelo porque hay muchas discusiones en cuanto a la calidad de la droga. Pero lo que sí es evidente es que es más frecuente a un joven de 12 a 17 años que se la regalen a que la compre. A ver, secretario, déjeme nada más recapitulo. Tenemos 30% más de consumidores. El doble de mujeres consumiendo drogas. Niños de 12 años accediendo a los estupefacientes. A 1 de cada 5 no tiene que comprar la droga, 1 de cada 5 porque se la regalan. La marihuana. Esto es un fracaso gubernamental, ¿no? Bueno, este es un problema de mayor oferta. Es precisamente que está relacionado a que la droga ya no se transporta. Pero si tenemos un país con esas características, que en los últimos 5 años, nada más en 5 años, se ha empeorado en estos niveles que acabamos de recapitular, es un fracaso, secretario, es un fracaso tremendo, ¿no? Te vuelvo a insistir, el problema es porque hay más oferta, hay más narcomenudeo, y esto precisamente ha incrementado la posibilidad de que los más jóvenes... ¿Y eso es responsabilidad de quién es? Claro. Por eso precisamente se han iniciado y dirigido en función de los resultados los programas a los más jóvenes, todas estas clínicas que se están haciendo precisamente para la prevención. Los primos experimentadores pueden ser rescatados muy fácilmente a través de sus programas de detección, que deben de ser dirigidos a más del 80% de la población. Tenemos además 4 millones
de jóvenes que de alguna manera un poquito más han experimentado alguna vez las drogas y son para los que van a estar dirigidas estas clínicas. Y casi 500,000 de personas que ya son adictas, que en general se encuentran ya después de los 25 años. El 90% de las personas que han consumido drogas tienen menos de 25 años de edad. Entonces tenemos que actuar en ese grupo, sobre todo con métodos preventivos, detección oportuna, tratamiento que además en muchos de los casos, lo estamos viendo en las clínicas, tienen también, más que adictos, tienen problemas psicológicos que los llevan hacia el contacto a las drogas. Y lo que empieza con una fumadita de marihuana regalada, termina a lo mejor en una ejecución, ¿no? Porque de la marihuana es a la cocaína, de la cocaína a la heroína, de la heroína a las pastillas, de las pastillas a repartir entre tus cuates, de repartir entre tus cuates a ser narcomenudista, y un buen día te ejecutan. Sí, por supuesto, yo creo que el trabajo tiene que ser multisectorial. Nosotros tratar de evitar que haya esa demanda de las drogas, tratar de hacer más resilientes, más resistentes a los jóvenes, por parte de las autoridades de seguridad pública tratar de disminuir la oferta, y es un trabajo conjunto muy importante que esto, nos sirve precisamente para enfocar mejor las políticas públicas en función de los hallazgos que estamos teniendo. Y de ver, por ejemplo, que en algunos sitios se consume heroína que antes no se consumía también. Esto quiere decir que de alguna manera también están llegando esas drogas que eran realmente de uso muy esporádico. Secretario, muchas gracias por venir. Gracias a ti, Carlos. Y muy buenos días al secretario de Salud del Gobierno Federal, José Ángel Córdoba. Hay cosas a las que uno no puede permanecer inmune, y alarma cómo está creciendo el consumo de drogas en nuestro país, porque esto termina contaminando y esto criminaliza México. Está clarísimo que el gobierno ha sido rebasado por la situación. En los últimos años la cosa está mucho peor que antes. Me voy a tomar un atrevimiento con usted. Le voy a pedir de antemano que me disculpe, pero quiero usar una palabrita que le puede brincar. Pero quiero hablarle a los chavos que nos están viendo, que están preparándose para irse a la escuela. En serio, chavos, chavas, este asunto no está para jugar. O sea, lo que empieza con una bromita de cuates y que rola la mota y que pasa la hierba, lo que sea, te conduce en muchísimas de las ocasiones, no te voy a decir a la cárcel, porque en este país, para que termines en la cárcel es muy improbable, te conduce a la muerte. Por dos rutas, por la ruta de la ejecución y la violencia pública, o por la ruta de la adicción. No es broma. Por favor, no hagan pendejadas. La media, en resumen. En un accidente, cada minuto cuenta. Asegura tu auto. Inbursa presenta. En Zacatecas, fuerzas federales detienen a 2 personas sospechosas de tener vínculo con el ataque terrorista en Morelia. Se trata de 2 hombres de 19 y 26 años que se accidentaron la mañana del 16 de septiembre, después de haber salido de Michoacán. Una tercera persona que viajaba con ellos no aparece. Los sujetos permanecen en las instalaciones de la 11ª zona militar. Estados Unidos califica los atentados en Morelia como narcoterrorismo. Sepultan a las víctimas de los ataques. Prefirió irse ella que su criatura. En la celebración del 69 aniversario del PAN, el presidente Calderón hace un llamado a los partidos para no permitir la infiltración del crimen organizado. Debemos repudiar sin matices la complicidad que pueda venir en las campañas electorales del próximo año. Al rendir su segundo informe de labores, el jefe de gobierno del DF reconoce los errores de la policía en el operativo de la discoteca News Divine. Actuaron deliberadamente en contra de las políticas y convicciones del gobierno de nuestra ciudad. El desbordamiento del río Bravo y el río Conchos deja inundaciones de varios metros en Ojinaga, Chihuahua. Inbursa siempre llega primero. Asegura tu auto. Inbursa presentó. Marta Guzmán, pasadita de la media. Así es, Carlos, vamos a hacer este viajecito para ver